el programa de hoy vamos a conversar sobre los diarios. Creo que mucha gente dice, ¿los diarios van a desaparecer? Y otra gente dice, los diarios no desaparecen porque los diarios constituyen el verdadero poder en la sociedad. Es decir, los medios de comunicación constituyen el poder. Pero claro, aparece Internet y esto todo es cierto, todo es relativo. Para conversar de esto, dos expertos. Alberto Arévalos, que es director de Relaciones Institucionales Corporativas para América Latina de Google, y Antonio Ambrosini, nuestro columnista, experto en todo lo que significa medios de comunicación. Así que gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Hacemos una brevísima pausa y ustedes, que son los expertos, nos van a decir qué va a pasar con los diarios. Bueno, ¿qué va a pasar con los diarios, señores? Y con los periodistas. Primero voy a citar a Alberto Arévalos. Ajá. Ah, qué bueno. Está por acá presente, ¿eh? Mira, puedo corregir si estoy mal citando. Me dijo hace tiempo que el periodismo puede tener muchos pecados, pero hay uno que no puede tener, ser aburrido. Y que una obligación de la información es ser entretenida. Y que la gente difícilmente vaya hacia medios de comunicación que además de dar la noticia no lo den en un marco que sea realmente entretenido. Y coincido totalmente con esto. Creo que el periodismo está cambiando hacia formas más agradables, mejor producidas y con más detalle en aspectos audiovisuales. Cuando hablas de periodismo, ¿te estás refiriendo a lo que llamamos los diarios o a todo? Es decir, las revistas, etcétera. A todo, a todo. Todo. De hecho, yo creo que los periódicos cada vez, la gente lee menos, los jóvenes leen menos. Hoy en Argentina se editan tantos diarios como hace 20 años atrás, con 17 millones más de personas en el país. Hace 10 años se vendían 200 millones de revistas, hoy se editan por año 100 millones, un 50% menos. Es decir, la caída de los medios impresos es muy alta, junto con el crecimiento paralelo del acceso a Internet y de prestaciones que hoy da Internet y que dan los diarios. También está el fenómeno de la televisión por cable, está el fenómeno de los noticieros las 24 horas y está el fenómeno de las nuevas tecnologías como la televisión digital y la televisión de alta definición, que están cambiando los modos de consumo. Me gustaría escuchar las primeras reflexiones de Alberto, pero ya te voy a tirar una, Antonio, con lo que dijiste. Cuando uno, por ejemplo, entra a los noticieros en televisión por cable 24 horas, realmente no hay nada más aburrido, porque si vos tomás un sábado o un domingo, tenés los mismos títulos cada media hora y no hay una sola noticia nueva y además repiten las mismas cosas, con lo cual no es ni entretenido, nada. Y no tengo información, porque realmente si quiero informarme de algo, con lo que me pasan en estos cables, no puedo saber nada. No, ese es un fenómeno que está ocurriendo, no digo que sea entretenido, digo que es un fenómeno más que le ha quitado lectores y le ha quitado mercado a los medios gráficos. No, yo también, a mí me parece que este fenómeno argentino, porque en realidad si bien hay canales en Estados Unidos de noticias, son canales del continente como es Estados Unidos, o están los canales como la CNN o la BBC, que son canales mundiales, pero un canal de 24, hay 5 canales en Argentina de 24 horas ininterrumpidas de noticias, donde cada hora repiten los títulos como si el suceso ocurriera 24 veces, lo cual genera un estado de nerviosismo y tensión importante. Bueno, a ver, yo quería retomar la pregunta inicial, ¿no? Si van a desaparecer los diarios. La pregunta es, ¿qué es el diario? Si el diario es un producto industrial hecho en papel, sí van a desaparecer. Probablemente en los próximos 10, 15, 20 años no tenga mucho sentido producir en papel un vehículo informativo. Pero también tampoco se usa más el papiro, digo, es decir, nadie lo lamenta.
lo que no va a desaparecer es por un lado la necesidad de información y por otro lado la necesidad de informar o el trabajo de informar. Entonces creo que hay que separar, como hablamos el otro día con Antonio, lo que es el soporte físico de la transmisión de información y lo que hace a esa información, a ese intangible que es la información, la noticia, el entretenimiento. Eso yo creo que no va a desaparecer porque es parte de una necesidad humana que nos cuenten una buena historia. Sí me parece que uno de los problemas, y que muy pocas veces se analiza cuando se analiza la situación de los diarios, que se analiza de una perspectiva muy cortoplacista y muy inmediatista, que es lógica para los que tienen grandes inversiones en máquinas, en tinta, en plantas, en personal y en papel, y que no se dan cuenta que en realidad la gente no compra el papel, porque hasta el pescado se puede envolver con otra cosa, sino que realmente lo que compra es la información y lo que compra también es el entretenimiento. Es decir, así yo esté leyendo una noticia de política, me tiene que llamar la atención, porque tengo tantos estímulos durante el día que requieren mi atención, que para leer ese artículo realmente me tiene que contar una historia y ser entretenida. Por lo menos ese es mi punto de vista. Creo que uno de los problemas que tiene el periodismo, no solo en la Argentina, sino en general, es que ha perdido la capacidad de contar historias, ha perdido la capacidad del relato, que tiene que ver con, hasta cuando somos chiquitos nos gusta que nos cuenten un cuento antes de ir a dormir. Creo que todos los diarios, la diferencia de los diarios es cuán cerca o lejano están de un gobierno determinado, pero no se distinguen por la textura de la construcción de lo que escriben, ¿sí? Creo que muchos periodistas han olvidado que el periodismo es una rama de la literatura. Entonces se pierde el gusto por la escritura y obviamente se pierde el gusto por la lectura. Creo que hay casos, digamos, en nuestro país, patentes de lo que vos decís, pero me gustaría profundizar un poco en tu concepto respecto del artículo, de que me cuenten. ¿A qué te querés referir? Pero yo te digo, por ejemplo, no hay ninguna duda que hay un señor como Pepe Eliaschev, es un exquisito el lenguaje. Entonces vos podés leer y hay gente que se maravilla leyéndolo a Pepe Eliaschev y hay gente que no lo entiende porque escribe demasiado bien, tal vez, ¿no es cierto? Cuando vos, por ejemplo, tenés la posibilidad de leer uno de los reportajes de los días domingos de Fontevecchia, que son reportajes muy profundos, de una extensión tremenda, y mucha gente empieza a leerlos y dice, bueno, yo no tengo tiempo para leer tanto. Entonces, ¿a qué te querés referir con que quiero que me cuenten? A ver, varias cosas. Obviamente que hay plumas destacadas, sin hacer nombres. Yo me refiero al periodismo... Yo no tengo problema que hagamos nombre, yo me refiero al periodismo, como se dice en Colombia, carga ladrillo, ¿no? El tipo que va, reportea, llega al diario y escribe su nota. No las grandes plumas, no los grandes editoriales. No los nombres. Los tipos que hacen el periodismo. Que dejaron de contar. Es decir, el funcionario tal dijo hoy qué, tal cosa, el otro dijo tal cosa. No se contextualiza, no se dice en qué, es decir, qué cara tenía el ministro cuando lo dijo, qué hizo, qué gesto hizo. ¿Alguna vez, cuándo fue la última vez que uno leyó la descripción de un despacho? Porque eso, saber si tiene la foto de la mujer en el escritorio, de los hijos, o no, o tiene el banderín de Boca colgado en la pared, me pinta también la personalidad del funcionario que está hablando. Es decir, eso es lo que digo, perder la capacidad del relato. Y además yo tengo un tema con lo de escribir largo, ¿no? El día tiene 24 horas para todo el mundo. Y diarios que están bien escritos, como New York Times y Wall Street Journal, que tienen artículos en profundidad y largos, han perdido menos lectores que los que han tomado la moda de artículos cortos, muchas fotos, y que han tratado de que el diario parezca que es como la televisión, con lo cual es imposible. No puedo competir desde un diario con la inmediatez y con la imagen de la televisión es imagen. Tanto el Wall Street Journal como el New York Times son diarios que no han dejado de lado la crónica profunda, el análisis profundo, el que un periodista se tome 2, 3, 4 meses para seguir una historia y hacerla, y después cuando uno lo lee con placer realmente, porque le está contando, como decía anteriormente, una historia. Eso no se ve muy a menudo en el periodismo argentino por diversas razones. Yo creo que, por ejemplo, inclusive uno ve las ediciones en internet, están pésimamente escritas. El otro día vi en un diario de primera línea un accidente en la calle Arroyo,
Lo rolearon en la calle Rolio. Y yo no puedo creer que el que lo escribió, el editor y el jefe de la página no lo haya corregido y haya quedado ahí. Y yo lo voy a buscar hoy y sigue estando así. Entonces me parece que los periodistas han perdido un poco el orgullo por el arte de escribir y de escribir bien, por lo menos sin faltas de ortografía. Yo no pido que cada uno sea un Roberto Alto, un García Márquez en potencia, pero respetemos por lo menos el sujeto, verbo y predicado y la gramática básica de quinto grado, por lo menos. Entonces, creo que ahí hay un factor serio porque el producto ha perdido la calidad. Yo voy a decir una sola cosa. Si yo mañana voy a comprar 1 litro de leche y me dan medio litro de leche y me lo cobran como por 1 litro, hago un escándalo bárbaro. Uno va a comprar el diario mañana y tiene 10 páginas menos o tiene 20 noticias menos, lo cobran igual y nadie dice nada. Exacto. Bueno, entonces yo creo que el producto es una cosa que hay que analizar antes de analizar cuál va a ser el soporte de ese producto. Si es el papel, si es internet, si es una pantalla flexible. Pero entonces estaríamos dejando de lado aquello de que mencionaste con total seguridad que en 10, 15, 20 años van a desaparecer en el soporte papel. Probablemente por la evolución de la tecnología, porque, a ver, hay una lógica que es la económica. Si yo puedo transmitir y puedo tener un retorno sobre la inversión más económico que usando papel, usando el capital que tengo invertido en una impresora, en una planta, en una imprenta, voy a utilizar otro medio, pero eso es parte de la evolución económica natural. Lo que dice Alberto es, la clave es el contenido. El soporte es secundario, pero la clave es el contenido tiene que ser bueno. Ahora también pasa que el contenido está cambiando. Lo que era noticia hace 50 años atrás no es noticia ahora. Había un editor del diario The Guardian, diario inglés, que decía, tiene un letrerito en su escritorio, el editor que decía: si muere un inglés es noticia, si mueren 2 alemanes es noticia, si mueren 4 franceses es noticia y nunca pasa nada en Afganistán. Con lo cual hay una lectura de que la noticia está vinculada a un interés de las naciones. Esto cambió tanto que ahora no solo no es así, sino que la noticia está vinculada a los intereses de las personas, no de los estados, de las cosas que le pasan cotidianamente. Y yo te diría, según una definición que me dio ese excelente diagramador cubano que se llama Roberto García, que noticia hoy es lo que quiero que me pase y lo que no quiero que me pase. La gente está ávida por información que está vinculada a intereses muy inmediatos. Entonces, una descripción sobre lo que está pasando en el conflicto con Irán o con las bases que están rusas en Afganistán o las bases americanas en Grecia, digamos, son temas que la gente los pasa porque hoy quiere que le escriban y que le cuenten de manera amena e inteligente hechos cotidianos que lo afectan diariamente. Por eso los diarios importantes de Buenos Aires en los últimos 15 años han incorporado en la tapa una historia de vida cotidiana, porque se dan cuenta que la gente no lee los diarios por la tapa, sino los lee al revés. Lee las historietas, lee la parte de deportes y lee lo que se llama sociedad. Primera pausa. Vos de internet podés ver cuánta gente estuvo en cada página, en cada artículo, qué tiempo le dedicó, y uno puede saber perfectamente cuáles son las noticias o las historias o los artículos que tienen más lectura que otros. Porque cuando vos vendés un diario, no sabés qué leyó la gente. ¿No sabés? Sí, sabés que vendés tantos ejemplares. Claro, pero no sabés qué leyó. En cambio, a través de internet, vos podés saber cuántas visitas tuvo una noticia, con lo cual tenés una determinación del lector, que es un dato muy importante para el anunciante, que antes no lo tenías. Ahora, ustedes que están en este tema muy, muy a fondo, ¿tienen, digamos, una dimensión o han captado que la gente, cuál es digamos, la influencia de la gente en leer efectivamente? Es decir, ¿cuánta más gente que la que compra el diario lee? Hoy el 90% de los lectores de Clarín y el 90% de los lectores de La Nación son lectores online. Pero el 90% de los ingresos de Clarín y el 90% de los ingresos de La Nación son por los avisos en la publicación en papel.
¿Cuánto tiempo puede aguantar este esquema? Yo creo que no mucho tiempo más. Es lo que decía o vaticinaba Alberto recién. Esto, algún día el anunciante va a decir, bueno, pero si no me leen acá, y me leen acá, ¿por qué estoy publicitando todavía acá? Esto va a cambiar. Lo que pasa es que el periodismo digital, en los medios tradicionales, replica la redacción del periodismo gráfico. Y en realidad el periodista digital es un periodista distinto que el periodista gráfico. ¿Por qué? Porque tiene que tener un conocimiento de instrumentos informáticos, tiene que darse cuenta que su texto tiene que tener hipervínculos, tiene que tener videos, tiene que tener una concepción de la producción distinta en cuanto a las habilidades, no en cuanto a su conocimiento para describir un contenido. ¿Y hoy ustedes consideran que hay, digamos, en los diarios online que tenemos aquí, o lo que uno tiene acceso, esas características? Y yo a veces me da mucho, diría rabia, porque leo artículos, por ejemplo, en Clarín, que todavía dicen ver página 13. Claro, sí. No tiene el hiperlink. Y eso es básico. Estamos hablando de un gran diario como Clarín. Ahora tomaron una nueva moda. Ponen, por ejemplo, las noticias de deportes. Uno hace clic en el artículo y en vez de ir al artículo va a una sección de deporte donde tiene que encontrar de nuevo el artículo. Eso va contra cualquier principio básico de diseño web, porque la idea del hyperlink es poder saltar de un artículo a otro, no que me lleve a otro lugar donde después tengo que buscar y bajar con mi... Y no es necesario hacer eso, porque además ya está inventado y ya hay un montón de experiencias. Yo digo, si hay otros modelos que funcionan y son así tan bien hechos, a veces convendría, digo, copiar, ¿no? Es decir, y cuando veo ese tipo de cosas, digo, bueno, están trasladando. Es decir, todavía en los diarios online ponen edición impresa. Exacto. ¿Qué significa edición impresa? Realmente, ¿qué significa edición impresa? Teóricamente, porque después hay otro. Porque, claro, después hay otro que dice, acá tiene la edición en PDF, que es un formato de internet, que le permite ver el diario como es impreso. Okay, hay gente que le puede gustar hacer eso, otros diarios también lo hacen. Pero digo, en el diario online, ¿qué es la edición impresa? No existe la edición impresa. Entonces, trasladar los modos, usos y costumbres de una plataforma a una que es completamente diferente, que tiene otras posibilidades y otras limitaciones, ¿sí? Hay que adaptarse a eso y usarlo en función de comunicar. En una cuestión muy simple, lo que ustedes están diciendo lo traduzco a la enseñanza. Y una cosa es escribir un texto y otra cosa es preparar material para enseñar la materia a larga distancia, es decir, por distancia. Son dos formatos absolutamente diferentes, no es lo mismo. Entonces, ahora, vos no hacés docencia. No. Bueno, pero la clase como profesor invitado. ¿Ah, sí? Muy buena. Sí. Bueno. La pregunta es esto: cuando ustedes hoy, porque hay mucha gente que estudia periodismo en la Argentina, estudia comunicaciones, los chicos, ¿cómo los preparan? ¿Los preparan para qué? Yo creo que con el periodismo pasa lo mismo que con la filosofía. Uno puede estudiar filosofía, pero no se recibe de filósofo. Y en realidad cuando uno estudia periodismo no se recibe de periodista, se recibe de licenciado en periodista, lo cual es una sutil diferencia. El periodista tiene que tener una mirada que le permita pluralizar su opinión y pensar que esa opinión que va a partir del día de mañana puede ser la representación del interés de la gente. Y eso no es fácil. Por eso cuando uno lee un buen artículo, agradece que esté bien escrito. Cuando uno lee un artículo que el periodista encontró una metáfora o una palabra o una expresión, realmente uno se siente bien porque este periodista, independientemente de que no coincida con el artículo, está bien escrito. Y la verdad que hoy se extrañan muchos artículos bien escritos. Yo cuando estaba en Reuters y generalmente me consultaban los que querían estudiar periodismo, cómo podían llegar a trabajar en Reuters, les decía, no estudien periodismo. Estudien economía, o estudien derecho, o estudien historia, o estudien ciencias políticas, porque las técnicas periodísticas, ya sea en radio, ya sea en televisión, ya sea en periodismo escrito, se aprenden en la redacción o se aprenden en un curso terciario de un año, digamos, no es muy complicado. Tener una visión del mundo, tener una visión de los fenómenos históricos, sociales, económicos, tener un marco de referencia que permita entender, y porque un periodista es un observador que le cuenta a gente que no puede ver en primera fila lo que él puede ver, pero se lo tiene que contar
para que el que no lo pudo ver lo entienda, y que para poder que alguien lo entienda, yo lo tengo que entender. Y para poder entenderlo tengo que tener un marco de referencia. Y para tener un marco de referencia tengo que haber leído 3 libros. Y yo el otro día hice esto con una amiga, estaba estudiando periodismo casualmente, y hablábamos de estos temas. Y le dije, hacé una cosa, pero a tus 10 amigos, pregúntales qué están leyendo y cuáles son los últimos 3 libros que leyeron. Estudiantes de periodismo de una universidad privada de muy buen nivel. Y me contestó 3 días después, el resultado fue patético. Tipo que no lee no puede escribir. El tipo que no sabe qué pasó con el muro de Berlín, qué pasó en Yalta, qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque no es que pasó hace 50 años y no tuvo consecuencias después en una serie de cosas. Que no sabe cómo funciona el Fondo Monetario Internacional. Acá hay periodistas que no saben cómo funciona el Fondo Monetario. Hay políticos que no saben cómo funciona el Fondo Monetario Internacional. O cómo funciona el Banco Mundial, o qué es un crédito, o qué es una tasa de interés compuesto. Que confunden puntos porcentuales con porcentajes, todavía. Que te dice la inflación pasó de 1% a 2% y se aumentó 1%. No, aumentó, se duplicó la inflación, si pasa de 1% a 2%. Sí. Bueno, cosas de ese tipo. No hablemos del periodismo científico, no hablemos del periodismo tecnológico. Los periodistas de tecnología, como el caso de Ariel Torres, por ejemplo, de La Nación, que realmente saben de tecnología, que saben de lo que están hablando, son muy pocos, desgraciadamente, que pueden distinguir entre lo que es un código de programación y lo que es un protocolo de transmisión. Eso es lo que necesitan los periodistas. Después, ¿qué es la crónica? ¿Qué es el enfoque? ¿Qué es el urgente? ¿Qué es el boletín? Eso se aprende. Aprender a escribir a máquina es fácil. Creo que en lo otro no se hace el énfasis necesario. Yo recuerdo, y esto para terminar el bloque y enseguida seguimos con esto, allá por los años 90, 91 visitó nuestro país y tuve la suerte de conocerlo y charlar largo rato con él, el dueño que murió hace un par de años del grupo Prisa, del país, y que ya en aquella época ya era un Polanco, don Jesús de Polanco. Y recuerdo que conversábamos y yo le preguntaba cómo veía el desarrollo del periodismo. Y me dice, mire, seguramente, o lo racional es pensar que los periodistas van a ser aquellos profesionales que se destaquen en determinadas actividades del saber, que después, como saben eso, van a poder escribir sobre eso y contarlo. Y esto evidentemente es coincidente con lo que ustedes están planteando. Volvemos en un minuto. Bueno, pero eso de los hectopascales que estás mencionando, evidentemente en todos, tantos hectopascales. Y la gente, ¿y qué es esto, no? Claro, no, estamos refiriendo a cosas que hacen los periodistas, ¿no? Y en eso de los partes meteorológicos que salen en los noticieros, cuando se dice está algo nublado. ¿Qué significa algo nublado? ¿Acaso algo es sinónimo de poco? Si es poco, digan poco nublado. O está ligeramente nublado, que ligeramente es lo contrario a lentamente nublado. Digamos, la gente lo escuchó tantas veces que se da cuenta a qué se refiere, pero en realidad habría que utilizar el lenguaje apropiado que el idioma castellano no tiene. Pero me ha pasado, por ejemplo, últimamente cuando se ha hablado de los temas del enriquecimiento de la presidenta de la Nación, la cantidad de versiones y cosas escritas que vos lees, vos decís, es imposible que puedan escribir estas cosas. Es decir, no estoy, ubicándome en si hay o no hay enriquecimiento. Son los elementos técnicos que se proporcionan por los periodistas, que vos escuchás eso y decís, no puede decir esta barbaridad. Entonces, esto son elementos que van conformando. Podemos hacer una larga lista, como por ejemplo cuando uno ve un delito que se cometió y el policía dice, este es un trabajo de profesionales. ¿Qué significa? ¿Son físicos nucleares? Que son bioquímicos. ¿O qué me quieren decir? Que estuvo tan bien hecho que yo no puedo investigar, que yo no voy a investigar. ¿Cuál es el metamensaje atrás de esta expresión? Digamos, esto es un trabajo tan perfecto que hasta acá podemos averiguar, pero no mucho más, porque es un laburo. Casi lo felicitan, mire, si lo encuentro lo digo. Claro, digamos, hay una connotación en las expresiones y una lectura errónea de las mismas. Ahora,
vuelvo un poquito al tema de la internet. Es bueno así este recreo así anecdótico que es muy lindo. Pero voy a esto. El día pasado yo bajé, es decir, tomo el subte y demoro un ratito, me paro ahí donde tienen el puesto de revistas y veo CD en venta con la transcripción de una cantidad de libros de filosofía, ciencias sociales, de todo tipo. Entonces pregunto, ¿y todas estas obras están metidas acá? Sí. Entonces lo han sacado del soporte y me lo están vendiendo en el subte. Ahora yo pienso esto, ¿quién diablos puede sentarse en una computadora, poner el CD para leer un libro? No sé, los fenómenos de los audiotextos es habitual, uno puede comprar libros y escucharlos mientras viaja, y eso es un fenómeno. Y el no, pero no es audiotexto, texto. No, yo creo que, digamos, contrariamente a lo que se piensa, la pantalla de la computadora permite más concentración que la de la impresa. Digamos, se hizo un estudio en el Poynter Institute de Estados Unidos, donde lo que se analizaba era el movimiento del iris sobre un diario y sobre la pantalla de la computadora, y se advirtió que había mucha más distracción cuando se leía un diario o una revista que cuando se leía en la pantalla del ordenador. En realidad hay muchos mitos con respecto al comportamiento de la gente. Quizás vos, que sos Gutenberg, de la generación de Gutenberg, sientas placer en leer en un libro impreso o en una revista, pero cada vez es más habitual que la gente lea en la pantalla, y cuanto la pantalla sea más amigable y permita más la refracción de la luz, como los Kindle, los ebook, cuando el soporte sea más amigable y tenga casi la textura de una página, va a ser más habitual. Ahora, existen diarios en internet, es decir, los diarios digitales, es decir, que no responden a las cadenas de diarios. Ese fenómeno, ¿cómo está dándose? Porque es un fenómeno donde se habla de que hay, qué sé yo, en Corea por ahí te dicen que hay un diario digital que leen 3 millones de personas. Los diarios funcionan bárbaro. Infobae, por ejemplo, anda muy bien, se lee muy bien. Y incluso en Estados Unidos hay un diario que se llama Citizen, que es resultado de las visitas de los lectores y no del editor del diario. El diario va cambiando a través de las visitas y la tapa va modificándose y ponen en tapa las noticias más requeridas y mucha información es aportada por el propio lector, que tiene una videocámara, tiene una forma de comunicarse con el editor e incluir información en la página. Estamos hacia un nuevo periodismo, ¿sí? Sí, yo creo que son modelos que pueden inclusive coexistir con lo que podemos llamar periodismo más tradicional. En el caso de esos diarios que son online exclusivamente, el desafío es encontrar un modelo de negocios que lo permita ser sustentable. Y creo que ese es el otro desafío que están enfrentando ahora las industrias, la industria del periodismo o del periodismo escrito en particular. Es como decía Antonio al principio, es como trasladar o replicar un modelo de negocio basado en la publicidad en Internet. Yo creo que desafortunadamente los diarios pusieron su contenido gratis en Internet. Yo creo que se mal acostumbró al usuario. Yo no creo que el contenido tiene que ser gratis. Hay un costo en hacer periodismo, hay un costo en producir contenido. Creo que los diarios se apresuraron a poner sus ediciones en Internet y es difícil, aunque hay antecedentes de cosas que fueron gratis y después se cobraron, como el caso de la televisión, ¿no? Es decir, la gente pagó por cable porque pagó por mejor contenido, ¿sí? No sé si eso será posible hacer en el caso de Internet, porque una de las cosas que hay tantos ya diarios en Internet que tienen que ponerse de acuerdo todos en cobrar, pero se pueden encontrar modelos donde el que consume dé algo a cambio, porque lo que se recibe gratis no se valora tampoco. Bueno, manera. Pero el caso de estos diarios que por millones de lectores tienen, razonablemente demuestra que son gratis, y sin embargo la gente, por lo menos se dice porque tienen publicidad que tienen redacciones más chicas. El problema es que el diario tradicional
que arrastra toda una estructura económica muy pesada, digamos, porque el diario lo hacen 200 tipos, 300 tipos de redacción, pero el diario tiene que darle de comer a todo el departamento de publicidad, al departamento de marketing, a los maquinistas, a composición, es decir, todo el proceso industrial de hacer el diario, que hace que sea muy difícil con ese 10% que entra por el lado online, suplir el ingreso que todavía obtiene por el papel. Por ahí, si yo hago un diario solamente en online sin todo ese peso, puedo equilibrar un poquito mejor las cargas y tengo el volumen de gente necesario. Pero quizás el formato, si no puedo cobrar y todavía la publicidad me está generando ingresos, porque también hay todo un proceso de inercia de las empresas que hacen todavía publicidad tradicional, que todavía no descubrieron la capacidad enorme que tiene Internet para hacer publicidad y llegar a públicos específicos. En el medio hay que descubrir nuevos mecanismos, que seguramente los hay, pero hay que sentarse a buscarlos para poder monetizar de alguna manera ese tráfico que yo tengo. Claro, evidentemente son temas muy específicos y muy sutiles, porque me pasa a mí, por ejemplo, entro por ahí a ver La Nación o Clarín o Crítica o cualquiera de los diarios por internet, y de golpe quiero ver una noticia y me aparece Fiat que está promocionando un auto y tengo que perder tiempo para sacarlo. Pero eso es malo, eso está mal Eso es hecho. malísimo, es Eso horrible. Y no es necesario hacerlo. Es intrusivo, eso sí. Y no es necesario hacerlo. Perdón, ¿es necesario decirlo? No es necesario hacerlo. Correcto. No es necesario, porque no es bueno para Fiat. Claro. No es bueno para el anunciante, porque a menos que me aparezca ese aviso en el contexto de una página de noticias sobre automotores, y yo ya estoy identificado como un consumidor de información, o aparece en la página de... Pero se puede hacer. Yo lo que digo es que Internet permite hacer ese tipo de cosas. Yo puedo... Si falta creatividad todavía. Exactamente, pero lo que estoy haciendo es, otra vez, trasladando el modo de la televisión o el modo del papel a Internet. Internet no es televisión, Internet no es papel, Internet no es un medio de comunicación, Internet es una plataforma. Es decir, Internet es lo mismo que las ondas radiales, digamos, las hercianas. Es decir, la radio es un medio de comunicación, la televisión es un medio de comunicación, el diario es un medio de comunicación. Lo que yo hago en Internet es un medio de comunicación, pero Internet es una plataforma, no es un medio. Y hay que entender que como plataforma tiene un mecanismo. Ahora, yo siempre digo una cosa, la televisión cuando empezó era un modelo más parecido al de la radio, digamos, claro, ¿no? Gente hablando. Hasta llegar a Los Sopranos, que por ahí es la evolución del lenguaje televisivo, pasaron 40 años. Quizás hay que esperar otros 15 años para descubrir y para entender el lenguaje y la forma de presentación y cómo utilizar los recursos de Internet, y no trasladar mecánicamente lo que se aprendió en los medios tradicionales y llevarlos y hacer... en Internet yo no puedo hacer un diario de papel en Internet, no puedo hacer una revista en Internet, no puedo hacer televisión en Internet, tengo que hacer otra cosa diferente. Con respecto a los diarios, y volviendo al tema, quizás hay que acabar con el concepto de diario y pensar algo así como una usina informativa. Digamos, un centro de procesamiento de información, que esa información la distribuya en diferentes soportes. Uno puede ser papel impreso, otro puede ser internet, otro puede ser la radio. Generar concentraciones de contenido y que tengan ductos de venta distintos. Esto implica un cambio en la forma tradicional de que se conciben los medios, pero me parece que vamos hacia un modelo donde la idea no es tanto pensada en función del producto, sino pensada en una oferta de servicios de información, y después vemos cómo se hace la arquitectura de distribución. Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias. Realmente ha sido muy ilustrativa la charla con ustedes. Y ahora vamos a seguir conversando de estos temas desde otra óptica. Los chicos que están estudiando ser periodistas. Las nuevas tecnologías están jugando a favor de un periodismo mucho más acotado, conceptualmente hablando, con más herramientas por ahí. Hay cosas interesantes como los blogs y las posibilidades que dan los blogs, los podcasts, la posibilidad de escribir, de desarrollar ideas interesantes, de intercambiar con gentes de otras latitudes, pero
también la realidad es que se manejan como fragmentos de información más acotados, ¿no? En todo sentido, en tiempo y en espacio. Entonces, me parece que ahí todavía no ha encontrado una forma de retomar esto que para mí sí me parece que es lo más importante, que es la correcta información en pos de ayudar a los individuos a el desarrollo del ejercicio crítico frente a los hechos que tienen delante. Si uno lo vuelca, cómo vienen los chicos a las escuelas de periodismo, por lo menos, en el tema universitario me parece que es otra cosa, me parece que es una cosa un poco más amplia y hay mayores posibilidades, pero por lo menos a las escuelas de periodismo me parece que siguen con una estructura de secundario, pensando, y siguen sin saber lo que es un podcast, siguen sin saber que pueden hacer radio sin necesidad de estar en una emisora. Conceptualmente digo, trabajar el lenguaje radiofónico, por ejemplo, utilizando correctamente un Soundforge, editando el sonido, grabándose con un microfonito pequeño en la computadora de su casa y eso inmediatamente subirlo a un sitio web gratuito, entre comillas, porque todavía Internet tenemos que pagar todos, pero por lo menos alojarlo gratuitamente teniendo la herramienta de Internet. Y eso, no sé si más de el 15%, por decirte un número hacia el aire, conoce estas herramientas y piensa las posibilidades de acceso a este tipo de tecnología o de optimización, mejor dicho, de este tipo de tecnología. Bueno, y ahora empezamos la última parte del programa, pero desde el otro costado vamos a hablar del periodismo, de los que están estudiando para ser periodistas. Es una maravilla. Ustedes escucharon a los amigos que estuvieron en el bloque anterior y me imagino que se habrán sorprendido, habrán dicho, este tipo, no, estoy de acuerdo con este. Valeria. ¿Qué tal? Bueno, sí, estuve escuchando un poquito las declaraciones anteriores. Particularmente no estoy de acuerdo. Bárbaro. ¿Cuántos años tenés? 25. 25, Roberto. Yo también tengo 25 y después de haber pasado por 6 largos años de la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Comunicación en la UBA, en la mayoría de las cosas que escuché no estoy de acuerdo. Ah, pucha, se vinieron con todos los chicos. Los tres son estudiantes de la Universidad de Buenos Aires de la carrera de periodismo. ¿Y vos, Valeria? Bianca, perdón. Bueno, yo en realidad estoy en el primer año de la carrera, pero igual me parece que hay algunas cosas que no coincido. Ah, se vinieron, se pusieron de acuerdo ahí afuera entonces. Bueno, empecemos por Bianca entonces. ¿Por qué se te ocurrió estudiar periodismo? En realidad a mí me gusta el periodismo, me gusta leer mucho y quizás me parecía que dentro de la oferta universitaria era una de las cosas que más me... Cuando decís que te gusta leer mucho, ¿qué es lo que te gusta leer? No, me gusta leer, quizás todavía no estoy leyendo mucho periodismo en sí, ensayos periodísticos, no todavía, pero me gusta libros de literatura. Es como que me veo más en la parte de sociales que en cualquiera de las otras opciones universitarias. ¿Y cuántos años tenés? Cumplo 20. 20 años. Perfecto. Bueno, ustedes se vinieron ya con los tapones de punta, no están de acuerdo. ¿Cómo es la formación? Ustedes dos prácticamente están terminando la carrera. Sí. ¿Van a ser licenciados en periodismo? Claro, licenciados en Comunicación Social con orientación en periodismo. En periodismo. ¿Y qué sienten ustedes después de haber casi transcurrido estos 6 años dentro de la facultad? ¿Se consideran que los han formado bien? ¿Han tenido buenos profesores? ¿Exigencias? Bueno, yo creo, en lo que coincido con Arévalo, el señor de Google, es que hay muchas cosas que el periodista las aprende en el campo y no en la facultad. Pero justamente el inconsciente colectivo piensa, no, los periodistas para qué estudian 5 años, en definitiva lo que hacen es contar lo que pasa. Yo creo que desde mi lugar de estudiante de la UBA, puedo decir que justamente en nuestra carrera lo que más nos forman y lo que más renegamos cuando cursamos, pero después cuando nos recibimos decimos qué importante fue, es estudiar historia, es estudiar economía, es estudiar derecho, es estudiar sociología. Sí. Economía. La carrera en ese sentido tiene mucha formación cultural. También coincido un poco con lo que decía Roberto. A mí me encanta la carrera.
estoy de acuerdo, te dan las herramientas como para formarte, como para que vos puedas usar, te van abriendo un poco el campo de acción, ¿no? Ojo, herramientas, perdón, me interrumpo, herramientas que a veces uno cuando las compara con con otras universidades, las privadas sobre todo, dice, pero la pucha. Siempre están con micrófono, siempre con cámara, siempre con computadora, siempre con estudio de radio y uno lo ve más lejano en la UBA. ¿Están mejor equipadas los compañeros de ustedes que están en universidades privadas? Sí, técnicamente seguro. Seguro. Pero Pasa que quizás también se apunta a cosas distintas. En las universidades privadas me da la sensación que apuntan más a la parte práctica y en la UBA creo que se desarrolla más la parte de teoría, de todo lo que es cultura general. Quizás yo lo que sí coincido con el señor en el sentido de que un historiador por ahí va a ser más específico, un historiador que después se dedica al periodismo va a ser más específico porque tiene una formación íntegramente de esa rama de la historia, por ejemplo. Pero yo creo que un comunicador social, de todos modos, tiene un abanico, digamos, con las distintas materias que tiene, se va enriqueciendo de es decir, un bagaje cultural amplio. Sí, a eso Yo creo que ella dijo las palabras claves, comunicador social. Digamos. Uno se puede dedicar al periodismo, estar sentado, escribiendo en una redacción o hablando atrás de un micrófono en una radio. Pero cuando uno se forma como comunicador social, la palabra comunicación va mucho más allá del periodismo. Va en pensar quién es el que recibe. A veces el periodista en lo único que piensa es en su forma de escribir, el medio en el que escribe, y no piensa tanto en el que recibe. Un comunicador social está formado para saber a qué público puede apuntar, cómo le tiene que hablar ese público, cómo no le tiene que hablar ese público. están coincidiendo con lo que planteaba Arévalo, en definitiva, de una relación hacia dónde va la comunicación. Y que básicamente aquel que escribe tiene que tener una formación y una información, tiene que conocer acerca de lo que está hablando, tiene que informarse, tiene que leer. Y una de las cosas que tiene también la carrera es mucho que te insisten en la parte gráfica. A nosotros desde las materias más básicas nos han llegado a tomar dictado. Gramática, normas de puntuación, insisten mucho en eso también. Es decir, hay que se escriba bien, que se... Sí, exactamente. sí. Yo reconozco que renegaba del dictado, pero hoy escribo muchísimo mejor que lo que escribía en secundario, muchísimo mejor. Por más que uno también aprende a escribir con la práctica, pero tener un profesor que durante un año te enseña a escribir, te enseña cómo escribir, más allá de la cabeza informativa, las 5W, digamos, que son técnicas que uno las aprende rápido. Yo escuchaba lo que decían recién en nuestra facultad, al tener una orientación bastante más social por ahí que en las privadas, hace mucho hincapié en el uso de las metáforas, en el uso de decir el 10%. Cuando uno habla y dice el 10%, lo que está diciendo con ese 10% es 10 de 100. Y uno no dice el 10 de 100, dice directamente 10 de 100. Y el él lo usa todo el mundo, ese artículo, antes de decir 10%. Y la gente se acostumbró, entiende lo que se habla. Pero en nuestra facultad, por ejemplo, yo puedo dar fe que nos reniegan para que no pongamos ese artículo. O sea que hay un lugar donde se aprende eso. Yo creo que también por ahí, por una cuestión de formación, es una carrera relativamente joven dentro de la UBA, ellos se lo estaban enfocando más desde el lado de lo privado, también las personas de la formación privada. En la UBA tiene sus pros y sus contras. Seguro. El pro, estoy seguro, es la formación en cultura general. Que por ahí hay mucha gente que deja la carrera porque estaba buscando otra cosa. Sobre todo en la orientación de publicidad. Uno va a estudiar a la UBA y está 5 años leyendo libros, aprendiendo semiótica, que es una formación que por ahí en otros lugares no se obtiene. Pero hay materias también como radio, talleres de expresión donde tenés talleres también de televisión. Entonces, como decía antes, cada medio tiene su lenguaje y también está muy bien conocerlos, porque no es lo mismo preparar un texto para ser contado que para ser leído, que para ser contado también de esa forma. Es distinto y es muy completa la carrera en cuanto a conocimientos teóricos. Sí, porque incluso nos hacen, bueno, a vos te va a faltar bastantes años, pero en el último año, si elegís la orientación del periodismo, digamos, lo básico, la mayor parte de la materia es escribir en internet, escribir en blogs, o sea que todos los formatos se están usando. A ver, nos quedan 3-4 minutos para terminar el bloque. Y a mí me gustaría ahora, dejaron muy bien parada la facultad, les digo, con esto, pero me gustaría que me digan, ¿qué piensan de los periodistas, de los
sin nombre, en general del periodista, y que ustedes, cuando estén en el ejercicio de la profesión, van a cambiar respecto de los actuales. Yo puedo decir que me parece que en el periodismo en general hay muy poco metaperiodismo, que es lo que a mí me gustaría hacer. ¿Qué es metaperiodismo? El periodismo hablando sobre el periodismo. Es muy difícil hacerlo porque, digamos, es difícil uno a veces hablar mal de lo que uno hace. Pero a mí me parece riquísimo los programas. Lo hace un poco La Nata, lo hace un poco, por más que no coincida en cómo lo hacen. Cuando un periodista habla de lo mal que hizo tal cosa, a mí me parece, o analiza cómo otros medios abordan tal o cual tema, eso a mí me parece muy, muy lindo. Y a mí sería una de las cosas que me gustaría hacer. Y el periodismo de investigación. Y puedo decir, yo hoy veo con gusto el programa de La Nata, más allá de un montón de cuestiones técnicas que cuando uno lo compara con otros programas dice, no sale tan bien, se corta, habla, sale el de atrás de cámara, él fuma, pero a mí me parece un periodista muy interesante, muy, muy respetado. Comparto también un poco las palabras de Roberto. Creo que cuando uno da una información a conocer, eso conlleva una gran responsabilidad. Muchas veces me sorprendo y veo periodistas o leo notas que yo digo, es impresionante, no pueden redactar de esta manera o no pueden dar a conocer tal o cual información sin haberla chequeado lo suficiente. A veces uno se da cuenta, ¿no es cierto? Por lo menos en mi caso, yo todavía no llegué a recibirme, pero logro darme cuenta de esas cosas. A mí particularmente me gustan los medios audiovisuales, me interesa muchísimo el noticiero. Entonces, bueno, me parece que uno tiene que conocer ese género, estar dentro de ese lenguaje, tener las herramientas, saber de lo que uno está hablando. ¿Qué cambiarías de los noticieros que ves habitualmente? También muchas veces el lenguaje, la forma de comunicar, no están como ubicados en donde según a nosotros nos forman para que sea ese lenguaje. Vos dentro de 5 o 6 años vas a ser periodista y acá dijeron que la revolución en los medios es impresionante. Yo creo que lo que ¿Cómo te vas viendo vos de acá 5 o 6 años cuando te recibas? No, quizás una de las cosas que más me molesta de cuando miro algún noticiero o algo es todas las noticias negativas que hay en relación a las positivas. Puedes estar 40 minutos de un programa mirando todo el tiempo casi noticias repetidas. Creo que prendés la televisión un día y la prendés al día siguiente y podés ver exactamente lo mismo, pero te cambia el nombre del accidentado. Creo que falta un poco más de optimismo para la gente que lo mira, porque no hay que perder de vista que quizás los noticieros, la gente que más le presta atención es la gente grande y quizás se queda con esa visión de la realidad, que no digo que hay que ocultarla, pero me parece que también sería importante introducirle un poco de optimismo a la gente y de cosas que también son buenas y que pasan en la sociedad y que no todo es robos y problemas. Como decía Ambrosini, sentido común. Chicos, muchísimas gracias. El programa se terminó. Dios mediante, hasta la semana próxima.